En la fachada del brazo sur del transepto de la Catedral de Burgos se encuentra el testimonio más antiguo de la escultura gótica en la península ibérica. La Puerta del Sarmental, nombre por el que se la conoce, se fecha en torno a 1230-1240. La escultura se concentra en el tímpano, arquivoltas, mainel y jambas. Responde a pautas estilísticas foráneas y son perceptibles diferencias entre unas zonas y otras que han llevado a considerar la presencia de 3 maestros distintos en ella. Las conexiones con el arte francés inmediatamente anterior son indudables. El programa desarrollado en la portada del Sarmental es apocalíptico y puede parangonarse con el modelo que deriva de la Puerta Real de Chartres. La Maiestas, rodeada por el Tetramorfos, preside el tímpano. Los 4 evangelistas, acompañados por sus símbolos, aparecen sentados ante atriles, escribiendo, de acuerdo con una tradición que se puede rastrear en el arte bizantino y en el carolingio. En las arquivoltas se combinan los ancianos con ángeles y serafines, y el mainiel lo preside la figura de un santo obispo, de acuerdo con una tradición que tiene sus precedentes en Francia, aunque en Burgos resulta difícil su identificación exacta. Los primeros trabajos escultóricos en Reims se realizaron hacia el 1215-1220. Se trata de un grupo de figuras situadas en la puerta sur de la fachada oeste, que derivan de las jambas del transepto norte de Chartres. Después, empezó a trabajar un taller que dependía formalmente de modelos romanos, tal y como se pone de manifiesto en la visitación realizada hacia 1230. La revuelta urbana que vivió la ciudad de Reims en 1233 motivó la paralización de los trabajos, que fueron retomados por un nuevo taller años más tarde. Estos nuevos maestros abandonaron las influencias romanas para realizar una escultura menos expresiva y figuras más severas, como se observa en la Virgen de la Anunciación o las figuras de la Presentación en el templo. La fachada oeste de Reims se inició hacia 1252 y en ella los tímpanos fueron sustituidos por vidrieras. Allí trabajó un tercer taller, en cuyas obras se manifiesta una importante evolución estilística, ya que sus personajes presentan una pronunciada curva en las caderas y un rostro especialmente sonriente, con unos plegados amplios, siendo la obra más representativa el Ángel de la Anunciación. En el edificio gótico, la vidriera adquiere un papel determinante debido al aumento de los vanos y a la creación de un espacio interior simbólico. El papel de la vidriera se fue perfilando en los primeros edificios y alcanzó su momento culminante en la primera mitad del siglo XIII. Por desgracia, la fragilidad del material que la forma ha provocado la desaparición de la mayoría de los programas iconográficos que adornaban los templos. Entre los ejemplares más atractivos del llamado estilo 1200, encontramos las escasas muestras llegadas desde la abadía de Saint-Denis. La capilla del antiguo Palacio Real de París presenta 2 niveles, uno inferior y otro superior. La zona superior se realizó entre 1243 y 1248, depositándose en su interior la caja con la corona de espinas de la Pasión de Cristo, por lo que la estructura del edificio obedece a un relicario, desde el programa iconográfico desarrollado en sus vidrieras hasta la propia tipología arquitectónica. El arquitecto que diseñó la capilla, Pierre de Montreuil, la concibió con una sola nave de esbeltas proporciones en la que destaca el importante papel otorgado a las vidrieras, que casi reemplazan totalmente al muro, descendiendo desde el techo hasta el suelo. El púlpito del baptisterio de Pisa es la primera obra documentada del escultor Nicola Pisano. Desde el punto de vista formal, sus trabajos no parecen muy alejados de los planteamientos de Fra Guglielmo, pero su carácter innovador se patentiza en la transformación a que somete ciertas tipologías, como sucede en el caso del púlpito. Bien es cierto que este púlpito pisano responde a la tradición autóctona, pero supone un importante hito al fijar un tipo novedoso en el que la forma poligonal sustituye a la rectangular habitual. Algunos especialistas consideran que Nicola se inspiró en el sarcófago de Hipólito, fechado en el siglo II, para realizar algunas de las figuras del púlpito, especialmente los rostros, mientras que los ropajes se inspirarían en la escultura del norte de Europa.
Las diferentes figuras presentan una especial volumetría, mientras que en el espacio se observa profundidad y diferentes planos resueltos con maestría. Aún no ha acabado el siglo XIV cuando Klaus Schluter se ocupa del Pozo de Moisés. El nombre actual designa los restos de una cruz monumental de la que formaba la base. El nombre le viene del patriarca y profeta, uno de los 6 que se adelantan en las 6 caras prismáticas. Son 6 formas poderosas, robustas, a veces hasta pesadas. Analizadas individualmente, no solo en los rasgos de la cara, sino también en las diferentes actitudes que evitan toda monotonía, el grosor de los cuerpos y las vestiduras, son figuras inolvidables que causaron una profunda impresión, copiándose en su totalidad o sirviendo de modelo a las 2 o 3 generaciones siguientes. Detrás del proyecto estaba el potente duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, que convierte la cartuja de Champmol, donde está el pozo, resto de una fuente de la vida que se entraba a un claustro, en su lugar de enterramiento. En modo alguno se puede hablar de la decadencia de la vidriera en el gótico tardío, aunque no se creen estructuras diáfanas comparables a las del siglo XIII. De hecho, algunas de los majestuosos templos no se terminan hasta el siglo XIV, y es entonces cuando sus vanos comienzan a llenarse con el vidrio coloreado. En la Catedral de Bourges se incorporaron nuevas piezas en los últimos años de la Edad Media, como es el caso de esta Anunciación, en la que advertimos una mayor importancia de lo pictórico. Una de las obras maestras del gótico inglés es la King College Chapel. La primera campaña transcurre entre 1443 y 1461. Las cubiertas serán bastante posteriores, de la época Tudor. También es entonces cuando se cubre con vidrieras que constituyen uno de los conjuntos más importantes hoy conservados en Inglaterra. Se supone que el principal arquitecto responsable fue Reginald Ely. Forma parte de una de estas instituciones de enseñanza promocionadas por el rey. Es un larguísimo rectángulo con cabecera rectangular no destacada de ninguna manera. Los enormes contrafuertes que jalonan la nave sirven de cobijo a capillas de escasa profundidad y altura. Por encima de ellas se abren unos gigantescos ventanales que alcanzan el inicio de las bóvedas. Estas grandes aberturas lumínicas se hacen aún mayores en la cabecera y los pies. Así concebida, es un espacio muy luminoso, que se percibe en su totalidad desde los pies, al margen de la molesta construcción posterior del órgano. La fuerte impresión visual que se recibe al entrar se convierte en estupefacción al levantar la vista hacia el abovedamiento prodigioso, algo posterior. Una de las obras maestras del tardogótico europeo es el retablo de la iglesia de San Volcan, realizado por el escultor Michel Pacher. Una inscripción aclara que se terminó en 1481. Es un gran tríptico cuya zona central está esculpida igual que la superior, pero se cierra con tablas pintadas en crecido número. Solo la parte central del bancal se talla. Es pues obra mixta, con amplio desarrollo pictórico. La parte central, dedicada a la coronación, es de una complejidad inigualable. El amplio espacio se llena casi por completo con multitud de imágenes en las que la maestría técnica se ha convertido en exhibición, tanto cuando convenía como en aspectos sobreañadidos por voluntad personal. Hay un expresionismo de la forma en el modo de complicar los pliegues de las telas, ajeno a la serenidad de los rostros. El resultado es deslumbrante, pero requiere de un examen minucioso para entender cada detalle. La capilla mayor de la iglesia de la Cartuja de Miraflores de Burgos es uno de los grandes santuarios del gótico europeo, debido al encuentro de una extraordinaria promotora, la reina Isabel, y su magnífico artista como fue Gil de Siloé. El sepulcro de Juan II y su esposa Isabel de Portugal tiene planta de estrella. Sobre la cama están las 2 figuras yacentes del rey y la reina, ligeramente inclinados hacia lados contrarios. En el facetado conjunto de planos de diversos frentes se despliega un inmenso número de figuras, alusivas a la muerte y redención, a las virtudes que debe practicar el príncipe, etc. Es una apoteosis triunfal del más desenfrenado detalle esculpido en el alabastro,
tanto requerido por el programa como añadido a modo de ornato por el artista. En ningún detalle decae la extraordinaria calidad de ejecución.